Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Horta Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. ¿Por qué alguien hoy en los tiempos que corren debería o podría llegar a necesitar visitar a un profesional para hablar sobre sus relaciones sexuales, sobre su intimidad, sobre sexo? Todo esto vamos a hablarlo ahora en este programa con Cami Hurfest. Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Cami, sos sexóloga. Soy licenciada en psicología y sexóloga clínica. ¿Por qué sos sexóloga? Qué gran pregunta. Cuando terminé mi carrera de psicología, mi licenciatura en psicología, empecé a investigar, porque la psicología es muy amplia, entonces hay muchas ramas por las cuales uno puede profesionalizarse y hacer sus segundos estudios, que generalmente la mayoría de personas lo hacemos, y encontré la sexología, que fue algo que siempre me interesó, y también en último año de facultad tenemos como diferentes ramas o diferentes aristas por las cuales podemos abordar. Siempre me interesó, terminé la universidad, trabajé un tiempo en un jardín de infantes y luego dije, bueno, voy a intentar de enfocarme en algo, voy a ver qué me gusta. Me acordé de la sexología, encontré una formación en sexología clínica y dije, bueno, esto es lo mío y acá estoy. ¿Cuáles son los problemas que alguien lleva a una sexóloga en su consulta? Bien, diversos, muchos. Vamos a capaz que empezar a ir como distintos tipos de problemas o entender un poco también qué hace la disciplina de la sexología clínica específicamente. Primero, para aclarar, los sexólogos somos o médicos o psicólogos. Es una diplomatura, una formación, especialización que las personas que trabajamos ya en clínica, es decir, en consultorio con pacientes constantemente, tenemos como esa práctica clínica ya dada y nos formamos en lo que es la disciplina de sexología para atender pacientes desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que implica y por qué las personas vendrían a nosotros? Atendemos a personas con diferentes problemáticas, cuestionamientos, dudas o cualquier elemento que está dentro de lo que es la función sexual, que ahora podemos darle doble clic y ver qué es la función sexual. Nosotros trabajamos en cualquier problemática que surja dentro de la función sexual. Es decir, cada ser humano tiene una respuesta sexual fisiológica que sucede en el organismo, como tenemos la función cardíaca, como la función respiratoria y las diversas funciones del cuerpo, tenemos una función sexual. Cuando hay alguna problemática en alguno de los momentos de esas fases de esa función sexual, ahí entramos los sexólogos. Pero también entramos los sexólogos, como decía, en cuestionamientos, en dudas respecto a quién soy, respecto a mi identidad sexual, respecto a cómo me siento, respecto a mis sentimientos, a mi forma de vincularme con los demás, a mis tipos de enamoramiento, a mis formas de dar amor y un montón de otros elementos que tienen que ver con lo vincular también. Porque no tenemos que olvidar que muchas veces capaz que sectorizamos lo que es la sexualidad en sexo, acto sexual, porque tendemos un poco a ir hacia ahí y es un poco también lo que nos enseñaron, porque no tuvimos tanta educación sexual, y en realidad la sexualidad es enorme. Es una dimensión que nos atraviesa como seres humanos. Somos seres sexuales. No aprendemos mucho sobre sexualidad, pero somos seres sexuales y tendemos a ver la sexualidad solo en su dimensión erótica, que es lo que tendemos esto de sexo, relacionar con sexualidad, sexo. Pero tenemos la dimensión biológica, la dimensión moral, la dimensión ética, la dimensión psicológica, la dimensión fisiológica, entre otras. Entonces, vamos a atender, volviendo un poco, vamos a atender en consultorio a las personas que tienen alguna problemática en alguna de las fases de respuesta sexual y también a las personas que están atravesando quizás dudas, cuestionamientos respecto a cómo es ser una persona sexualmente activa quizás o indagando sobre su sexualidad en el mundo hoy en día. También podemos acompañar procesos en personas que buscan experimentar su sexualidad, por ejemplo. Y esto no quiere decir estoy indecisa respecto a quizás mi orientación sexual, porque tengo diversas opciones o respecto a mi identidad. Hablo de una persona quizás que nunca tuvo la oportunidad de explorar sexualmente distintos ámbitos y tiene ganas. O tiene ganas de conocerse un poco más porque tuvo una educación muy represiva. O tiene ganas de potenciar su sexualidad porque se siente muy apagada, entre otras cosas. ¿Qué hace que yo, no sé, un ser humano normal, común y corriente, estoy sentado en mi casa y digo, creo que necesito una sexóloga? O sea, en el momento que yo digo, creo que necesito visitar una sexóloga. No ir a terapia, o sea, sexóloga. O sea, bien.
Cuando tenés alguna problemática en cualquier momento de las fases de la respuesta sexual, ejemplos para que nos entendamos Dale. un poco más a tierra, no estoy teniendo deseo, tengo problemas de erección, tengo problemas de lubricación, tengo dolor en la penetración, si soy una persona que recibe penetración, sea tanto en vagina o en ano. Tengo problemas de eyaculación, sea eyaculación precoz o eyaculación retardada, sea también problemas en el orgasmo, anorgasmia o tardanza en el orgasmo, entre otras cosas. Hay que entender todos esos elementos que nombré tienen su nombre diagnóstico científico, para decirlo de alguna manera, los dije así como de forma más coloquial para que nos entendamos. Son todos diagnósticos que están en un manual de psiquiatría americano, que es el que generalmente nos regimos, y también en diferentes manuales de sexología específicamente. Son trastornos, son disfunciones sexuales, tienen ese nombre, esa titulación, y son las que principalmente trabajamos en el consultorio. Entonces, ¿por qué yo iría a un sexólogo? Estoy en mi casa, ¿y por qué iría a un sexólogo? Por cualquiera de esas problemáticas. Cualquier problemática que tenga que ver con la actividad sexual, que es mucho más común de lo que creemos, o por lo menos de lo que la gente expresa. Ok, viene alguien a verte. Sí. Abiertamente te dice, vengo a verte porque tengo, no sé, pues soy eyaculador precoz. O sea, porque yo me imagino él, estamos hablando de que la sexualidad es un tema muy tabú. Todavía lo sigue siendo, ¿no? O sea, yo entiendo que algunas generaciones te van a decir, no, no es tan tabú como antes, pero sigue siendo tabú en Sigue muchas siendo cosas. tabú, 100%. De hecho, a mí me da la sensación de que hoy el amor es más tabú que la sexualidad, pero sigue siendo muy tabú. Entonces, viene alguien y te dice de manera natural, no se me para, tengo eyaculación precoz. Bien. Esto me lo van a recortar en algún momento y voy a quedar mal parado, pero... Sí. Hagamos un clip, gente. Sí y no, hay de todo. Esa es la realidad. Comparto en la premisa de que la sexualidad sigue siendo tabú. Creemos que no. La salud mental sigue siendo tabú también. Creemos que no. Y creo que cada vez se está haciendo más todavía tabú. Pero eso podemos dejarlo para otro episodio. Hay personas que sí vienen y te lo dicen abiertamente. Y mismo en el mensaje para contactarte te dicen, estoy teniendo esta y esta problemática. Hay personas que tenés una consulta y después por diversas razones no vuelven a consulta, pero después te llaman un sábado a las 3 de la mañana. Entonces, claramente les está pasando algún tipo de esta problemática y entre comillas, buscan o necesitan. Claramente no es que necesitan poder atender la problemática. Y después hay personas que, por ejemplo, yo que soy psicóloga y sexóloga y que trabajo en ambos ámbitos en la clínica, que se acercan a mí, mandan un mensaje, Camila, no sé qué, quiero tener una sesión contigo, Yo mando un mensaje, bueno, genial, ¿tenés pensado que querés hacer terapia sexual o terapia psicológica? No, terapia psicológica. Llega al consultorio, primera sesión, hablamos de la tía, la abuela, el estrés, las problemáticas, esto y lo otro. Segunda sesión un poquito más, y la tercera sesión, cuando empezamos a indagar sobre sexualidad, como cualquier psicólogo que también te puede hacer alguna pregunta sobre ¿tenés pareja, tu vida sexual, cómo te relacionás? Ahí llega, bueno, en realidad te tengo que decir que quiero hacer un proceso de terapia sexual, pero no me animaba a que el primer encuentro y los primeros momentos sean sobre eso. Entonces, hay de todo. Hay personas que van de una y lo dicen, y hay personas que les cuesta una sesión o 2 sesiones hasta llegar a poder comunicarlo. También hay personas que sabes que vienen por un tipo de problemática sexual, no te dicen cuál, y llegan al consultorio y es como que les cuesta expresarlo y te hacen como señas, me están pasando problemas, y te muestran, te hacen como así con la cabeza o te dibujan las situaciones para no decir ciertas palabras porque sigue siendo tabú. Sí. Entonces, hay de todo, esa es la realidad. ¿Qué franja etaria es la que más visita a un sexólogo? Bien, voy a hablar de mi experiencia, porque Dale. en general, no sé, mis colegas en qué andarán. Actualmente tengo más consultantes hombres que mujeres, y la franja etaria está de ese porcentaje mayor, y entre 30 entre 25 y 45. Ok. Sí. ¿Y por qué vos crees que es esa franja etaria? O sea, ¿a qué lo asocias? Digo, ¿es el estrés laboral? No sé. O sea, ¿a qué uno puede asociar esa franja y no a otras? Sí, me quedé pensando, en realidad es esa franja etaria, pero después de mujeres es diferente porque es mucho menor la franja etaria. Por lo menos en mis consultantes. A ver, pero, por ejemplo, o sea... Actualmente de mis consultantes, la franja etaria es 18 en chicas, si tengo que vivir
chicas y chicos en esto medio binario, pero simplemente consultantes, de 18 a 30 y los chicos es de 25 a 45, algo así. Sí, es diferente, muy diferente, porque la perspectiva es diferente, 100%. Ok. ¿A qué se debe para vos en las mayores causas de consulta en varones de 25-45? Bien, decías esto del estrés. Sí. Es un gran elemento hoy en día, ansiedad, el mundo en el que vivimos también, ¿no? De la demanda constante, el estar siempre listo para un montón de situaciones. Y la demanda, esto que todo el tiempo tener que cumplir, muchas veces juega una mala pasada. La mayoría de consultas sí son respecto a dificultades de erección. También hay en esto de la ansiedad distintos problemas en la eyaculación. Pueden aparecer bastantes. Y también, o sea, esto capaz que no va tanto a la pregunta en sí, pero en esto que hablaba del mundo que vivimos, de la demanda constante, genera un montón de síntomas de ansiedad y genera un montón de síntomas de estrés. Y cuando nosotros o nosotras, esto para varones o para chicas, o cualquier tipo de funcionamiento fisiológico del cuerpo, cualquiera de los dos, tenemos síntomas de estrés o ansiedad, nuestro cuerpo, como interpreta algo como una amenaza, va directamente a atacar esa amenaza, a ocuparse esa amenaza. Entonces la sangre de nuestro cuerpo va a las piernas por si tengo que correr, los brazos por si tengo que luchar, entre otras cosas. No va ni hacia la vagina ni hacia el pene para poder hacer su trabajo. Entonces, el mundo en el cual vivimos no colabora para nada con la sexualidad plena o la salud sexual que estamos buscando. Después, respecto a las chicas y la franja etaria y las consultas un poco, hay un gran tema con lo que es el dolor en la penetración y con lo que es el deseo hipoactivo, que es el bajo deseo. Todavía no tengo una teoría importante respecto a por qué se trata. Sí, muchas chicas jóvenes con diferentes dificultades y dolores en el momento de tener una penetración. Tiene que ver con diferentes, pues los motivos pueden ser millones y diversos, pero hay como un gran sufrimiento al respecto de no poder cumplir de cierta manera, y eso también va mucho en la educación que tuvimos y lo que entendemos de lo que es la sexualidad. Pues yo entiendo que la sexualidad es tener que cumplir un acto penetrativo y yo no puedo ser penetrada porque me duele, no puedo. Si entiendo la sexualidad de otra forma, voy a vivir más tranquila, porque si, bueno, no puedo hacer eso, pero puedo hacer un montón de otras cosas. Entonces, no pasa nada. Claro. Pausa acá. Antes dijiste que había muchas dimensiones, que no era solo la erótica, el sexo había muchas dimensiones. Bien, pero en realidad como sí. Las dimensiones en realidad es como, bueno, dentro de la dimensión biológica. Pregúntalo vos y me lo abrí. Que no sé Pero cómo es que sí, preguntarlo. no sé cómo ¿verdad? conectarlo. Si querés podemos hablar de las dimensiones en sí y No, hablar un igual, poco de eso. pará. Después volvemos. Y Me cagaste porque yo iba a preguntar algo y ya me lo olvidé. Pero, Yo me lo noto, boludo. básicamente un poco lo que me estás diciendo, que hay más allá de la franja etaria, hay una idea de el deber ser, del tener que cumplir, ¿no? La obligación de tener que cumplir. Y yo el otro día escuchaba a alguien que hablaba de que no sé si es verdad, eso quizás me lo puedes responder vos, de que la pornografía nos arruinó a todos, porque la pornografía muestra una escena donde parece increíble y es imposible de lograr, ¿no? Entonces, o sea, no sé qué opinas vos, pero el otro día lo escuché y me llamó la atención. 100% de acuerdo. En un mundo en el cual la educación sexual, por lo menos mi experiencia, tengo 30 años, fue bastante poca, y por lo menos la gente de mi alrededor también, y en diferentes franjas etarias también, en la fuente de aprendizaje para muchos y para muchas fue la pornografía. Hay que entender que la pornografía, y ahora miro la cámara, no es una fuente de aprendizaje, es una ficción, son videos dirigidos. Entonces, todo lo que sucede ahí está hecho por actores actuando, como una peli de ficción, como una peli de amor. Tampoco son verdades, no es que se están recontra queriendo y enamorando, es la peli. Lo mismo con la pornografía. Lo que pasa es que si no tenemos educación sexual
y nuestra única referencia es eso y algo que podamos encontrar por algún libro, alguna revista que encontremos por ahí, entendemos que va por ahí y demanda un montón de exigencia. Porque nunca vas a performar de la forma que performan, nunca se te va a erectar el pene de la forma que se erecta, nunca vas a tener ese pene, nunca vas a tener ese cuerpo, nunca vas a alargar esa eyaculación, nunca nada de lo que suceda en esa peli va a suceder en nuestra vida, porque es una peli, exactamente eso. Entonces, tenemos que pensar la forma de integrar distintos aspectos de la educación sexual, cada uno como quiera, en su familia, con sus valores, con su cultura, para intentar que eso no sean las referencias, porque generan mucha angustia, mucha demanda y muchas problemáticas. A su vez, las personas que su única fuente de excitación es la pornografía, porque fueron criados de esa manera, muchas veces hasta tienen consecuencias, por un lado, respecto a sus tiempos de eyaculación, por simular y ser su único estímulo lo que es lo que veo en la pornografía, y por otro lado, que la pornografía, el consumo excesivo, puede llevar a la adicción a la pornografía. Y eso puede tener consecuencias como cualquier tipo de adicción, a nivel cerebral y a nivel de consumo. Entonces, es una gran problemática. Me encantaría que no exista o que exista otro tipo de forma de pornografía en la cual también veamos poner un preservativo, por ejemplo, porque por lo menos si pensamos, bueno, si es la fuente de educación sexual, pongamos cosas que estén copadas para que podamos entre todos aprender cosas que sí, pero si sabemos que todos lo miran, hagamos las cosas bien. Pongamos que la gente use preservativo, que la gente pregunte, che, ¿querés hacer esto? Porque el consentimiento en la pornografía no es una realidad, no existe. Que haya un cuidado después de reventarse contra todo, por lo menos decir, che, está bien, la pasaste bien, ¿qué onda? Conversar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Vamos a tener un encuentro sexual y que no, llegamos, abrimos la puerta y pasa lo que querramos que pase. Podríamos reeducar a la pornografía para que sea una fuente de aprendizaje que por lo menos valga la pena. Si va a suceder, no. Ya va a pasar a ser aburrido, ya nadie va a ver la pornografía, o sea, pero es interesante porque es verdad que hoy hay generaciones de personas que prefieren ver pornografía a tener un vínculo sexual real. Sí, y es horrible y pasa un montón. Y el consumo excesivo de pornografía genera como un efecto de ensimismamiento, como que estar con uno mismo todo el tiempo, porque ni siquiera ponerle que, bueno, yo necesito de las demás personas para vivir, relacionarme, etcétera. Pero ponerle que una persona no lo necesite y vive de otra forma. Por lo menos para relacionarme y tener un encuentro sexual con otra persona, tengo que salir en la vida. Pero si eso me genera estrés, me genera ansiedad, no quiero, prefiero estar en mi casa, bueno, tengo el porno como mi acceso a el disfrute, me masturbo con ese tipo de estímulo, no tengo contacto con el afuera, no tengo contacto con el alrededor, no tengo que hablar con nadie, y listo, quedo en eso, quedo en ese efecto. Cada vez me cuesta más después relacionarme con el afuera, porque cada vez estoy como haciendo un ciclo evitativo, ¿no? De ir cada vez más para adentro, y el día que me tengo que enfrentar a alguien, olvídate. Y capaz que ni sucede. Entonces sí, genera un montón de efectos negativos a largo plazo, a corto plazo, y no tiene como casi nada de positivo, creo que yo nada, en sí la pornografía y los efectos que generan tampoco. Bueno, justo ayer leí un informe que no me acuerdo de dónde lo saqué, puede ser muy random, voy a decir Universidad de Massachusetts, porque que decía que cada vez las citas son, o sea, cada vez una persona invita a salir a la otra por redes, pero cada vez hay menos invitaciones de manera personal. O sea, cada vez cada vez se evita más el hecho de exponerse, claro. Y vos antes hablabas de que la sexualidad también implica con el tema de lo vincular, el tema del amor, entonces influye también. O sea, entonces, no sé, ¿te llega ese tipo de consulta también? Sí, quiero hacer como un parate antes sobre lo que estabas diciendo. Que si no me tengo que exponer a preguntarle a nadie en vivo, ¿querés salir conmigo? Vamos a hacer algo, lo que sea, no recibo ese rechazo directamente. Si es por celo, listo, terminó. Después me miro una porno, me masturbo y terminó. Eso por ese lado. Y también en este recurso de, bueno, estoy en casa, miro una porno, me masturbo y no me expongo al afuera, de esa manera evito el rechazo. Y de esa manera no salgo, no me enfrento a la realidad, no gasto plata, no gasto tiempo, no me tengo que bañar, no me tengo que vestir, no tengo que salir a comer, por un montón de elementos porque hago todo eso, tengo una cita, el pensamiento, ¿no? Para ponerle tener un encuentro sexual.
Pero todo eso, para eso no, ya fue. Me masturbo en mi casa, miro porno 5 minutos, terminó y listo. Y te ahorras un montón de Me plata. ahorro un montón de plata, tiempo, rechazo, miedo al rechazo, baja autoestima, ansiedad, depresión, angustia, entre otras cosas. ¿Qué tema? Es como vas deshilachando y cada vez hay más. Te quería responder algo que habías preguntado anteriormente sobre las consultas que llegan respecto a pacientes o consultantes que vienen más por el lado de, bueno, tengo problemáticas con lo vincular y no tanto capaz con el aspecto sexual en sí mismo. Sucede un montón, me sucede más desde la perspectiva de terapia psicológica, que exploramos quizás ese tipo de temáticas. También me sucede en la consulta de terapia sexual. Como dijimos antes, la sexualidad es un todo y obviamente influye la forma como me siento, cómo me veo, cómo me expreso, lo que yo entiendo que tengo que ser, mi autoestima, mi imagen, mi autopercepción, entre millones de otras cosas. Y eso claramente va a afectar el cómo me relaciono con el afuera y cómo me relaciono con una persona que puedo llegar a tener un interés vincular sexoafectivo. Entonces, esas consultas, que en realidad la mayoría de consultas, no en terapia sexual, pero en lo que es terapia convencional, de alguna manera u otra tienen que ver con, no sé si con el amor propio de amor vincular de pareja, sino con el amor en general, ¿no? Con esto de cómo me relaciono, de cómo me expreso, de lo que me genera dolor, lo que me genera angustia, lo que me genera placer, de cómo evitar el malestar, entre otras cosas. Pero está bueno las consultas que llegan, sí, respecto a cómo vincularme, cómo aprender herramientas para vincularme de una mejor manera, entre otras cosas, puedo tener capaz con una relación que no estuvo tan buena, porque se trabaja re lindo con esas personas, se puede brindar un montón de herramientas para construir relaciones sanas, porque muchas veces, por crianzas, por experiencias, por formas de, terminamos en relaciones que no están buenas y aprendemos que capaz que es la forma de amar, vincularnos entre las cosas, y en un profesional que pueda ayudarnos a hacer el proceso de reeducar sobre eso. De todas tus consultas tenés gente religiosa, no importa la religión, sino gente que viene con un bagaje religioso que le perturba hablar del tema y le perturba combinar la sexualidad con la religión. Bien, sí. Yo no sé si es que le perturba combinar, es que debido a cómo entendió que era la vida y la forma de vivirla y lo que sí, lo que no, si tenés un bagaje muy religioso en ciertos casos, no en todos, y depende también de la religión y diversos otros factores, y como hiciste tu recorrido de vida, esas educaciones pueden ser un poco restrictivas, un poco con muchas reglas quizás, o con elementos que sí se pueden conversar y no. Entonces, ese sentido muchas veces hasta de culpa o ese sentido de el deber de cómo debería vivir la sexualidad, cuando sale un poco de lo establecido según esa norma, genera un montón de malestar, claramente. Entonces, capaz que la persona que viene actualmente no tiene una fe que la practica diariamente, pero tuvo una crianza dentro de un contexto determinado, y eso claramente afecta en cómo ve la sexualidad, en cómo se expresa, en las culpas que le genera, en lo que debería de ser y en lo que no, en lo que tiene entendido respecto a los mandatos familiares, en lo que tiene entendido respecto a cómo debe ser una pareja, entre otras cosas. Uh-huh. Hablemos un minuto del tabú de la masturbación, ¿no? En la religión, no importa judía o cristiana, porque el concepto viene del mismo lado. Yo no sé si vos sabés dónde viene el tabú de la masturbación en la religión, No tengo idea. pero te lo puedo contar. Dime. Y que quede registrado acá y que la gente lo aprenda también. Hay un relato bíblico de un personaje que se llama Tamar. Okay. ¿Sí? Tamar se va a casar con un hombre que se llama y ese matrimonio dura poco tiempo porque él se muere. Y en la tradición judía, en la realidad, en la antigüedad, no en la tradición judía, en la Mesopotamia, por una cuestión de ley de levirato. El levirato es que la mujer, como no tiene derecho a nada, si se muere el esposo queda desamparada. Entonces el familiar más cercano tiene la obligación de casarse con ella, tener un vínculo sexual, y que ese hijo que tenga ella sea el heredero del padre muerto. Okay. ¿Se entiende? Sí. Y entonces se muere y aparece Onán. Okay. Onán, de ahí viene la palabra onanismo.
que tiene que ver con la, no puedo creerlo. con la masturbación. ¿Sí? Onan decide casarse con su cuñada para que no quede desamparada, pero dice el relato bíblico en el Génesis que mientras están en acto sexual, Onan, como no quiere darle hijos, porque se quiere quedar con la herencia, acaba afuera. ¿Sí? Y eso a Dios no le gustó y lo mata a Onan. ¿Sí? Después la historia también es una tragedia, no importa eso, pero lo mata también a Onan. De ahí se van a agarrar las tradiciones religiosas para decir la masturbación está mal. Pero no hay una masturbación ahí, hay una interrupción, o sea, coitos interruptos. Y además de eso, lo cierto es que Dios lo mata no porque acaba afuera, lo mata porque no le está dando trascendencia a la mujer, no le permite trascender. El tema es que la religión, y no hablo solamente del judaísmo, porque el cristianismo agarra exactamente lo mismo, por eso la palabra onanismo está registrada como masturbación, se agarran de ese relato para prohibir la masturbación masculina, porque no hay ninguna prohibición sobre la femenina. Qué bien, ¿sí? Pero la masculina. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda que se agarran una historia medio de los pelos como para prohibir esto? O sea, ¿cuál es el motivo que puede llegar a haber en la religión para prohibirle a alguien vivir su deseo sexual y agarrar una historia totalmente colgada? Bien, eso me tendrías que decir vos que sos rabino, pero yo no sé. No, bueno, yo hablo, o sea, para mí tiene que ver con el poder, ¿no? Y con la dominación de los cuerpos, pero... varias cosas respecto al relato en sí. No sabía que venía de ahí, o sea, conocía la palabra onanismo claramente, pero no sabía que venía de ahí. Claramente en ese relato Dios no sabía que igual acabando afuera igual puede quedar embarazada la otra, así que ahí hay como un... datazo, sí. Sí, hay como un elemento ahí que podría haber quedado embarazada y capaz que la historia estaba más buena, así que no pasa nada. Así que aclaración para todos, el hecho de interrumpir el coito no evita el embarazo. Quizás eso, pero quizás ahí hubiese sido tomado como un acto milagroso, hubiese sido, miren, nació sin medio Virgen María, sí, algo de claro, eso. Sí. Cambiaremos la historia. Y por otro lado, esto de por qué agarrarse de esto para prohibir la masturbación, podemos pensar en esto que traes del poder, podemos pensar también en... hay una creencia que es falsa, también, o un mito de alguna manera, en esto de guardar la virilidad o guardar el contenido, es decir, la eyaculación, para decirlo más fácil, para el momento de tener un hijo o una hija, para el momento del acto penetrativo, y no andar desperdiciando o gastando hijos de alguna manera. Creo que también por un lado puede ir por ese lado, también por el lado de mantener... no sé, esa idea de familia. Entonces ese acto solo puede ser con tu mujer, entonces solo puede ser en determinado momento. La masturbación o lo que sería placer no puede ser fuera de lo que es el matrimonio, capaz que se lo puede agarrar por ahí también. Estoy delirando, ¿no? Porque no sé exactamente por qué podría ser. Yo siempre que hablo de esto, lo hablo sobre la represión de los cuerpos, la importancia que tiene la religión para reprimir el cuerpo del otro, y que la represión del cuerpo es un acto de dominación. Yo te domino no solamente desde la mente, sino también desde el cuerpo. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque generalmente son actos restrictivos masculinos, nunca femeninos. Por ejemplo, en el relato bíblico también, la prohibición de la homosexualidad es masculina, no es femenina. ¿Sí? Curiosísimo, tampoco sabía eso. Entonces, o sea, no hay una prohibición hacia dos mujeres, hacia dos hombres. ¿Sí? Obviamente tiene un contexto, tiene que ver con que los sacerdotes acostumbraban a tener vínculos sexuales con hombres en los púlpitos religiosos para pedir por la fertilidad de la tierra. ¿No? Pero bueno, eran sacerdotes utilizando lo religioso para tener vínculos sexuales. Sí, punto. Para descargar sus impulsos, porque era una buena excusa. Claro. Genial. Pero siempre era con hombres. Sí. Y a mí todo esto lo relaciono lo mismo con el tema del poder, de la dominación de los cuerpos. Y a mí me hace ruido, porque la masturbación es casi un acto de liberación, es como un acto, no sé. Sí, es un acto... No iba a decir acto reflejo, pero no es acto reflejo.
es como una descarga impulsiva del cuerpo, es completamente natural. Lo hacemos desde niñitos, los niños chiquitos sin conciencia erótica lo hacen como uno se puede acariciar acá y le parece placentero. O sea, realmente es algo muy intrínseco del ser humano. Yo no sé si las personas religiosas, cuando un niño está rozando algún pañal o lo que sea, lo reprimen ellos también o simplemente queda para la adultez. Sería como una gran pregunta y a observar, porque los niños naturalmente tienden a rozarse o lo que sea con cualquier elemento porque es parte de su búsqueda, como esto que digo, hago así, me genera placer, el niño tiende a, muchas veces sucede y es parte natural y no quiere decir que tiene un componente sexual o que el niño hay que llevarlo a terapia ni nada, es parte del desarrollo, crecimiento, descubrimiento del cuerpo. Entonces, realmente es algo muy natural y es algo de también entender los beneficios capaz que tiene la masturbación para decir, che, ¿por qué vamos a dejar de hacer algo que entendemos que por esa idea del onani, etcétera, puede llegar a estar mal o se entiende por algún lado que no, porque si creo en Dios y mi fe está puesta ahí, entiendo que todo lo que diga y haga va por ese lado, pero la masturbación tiene diversos beneficios, entonces si vemos los pros, capaz que nos pasamos al lado de empezar con la masturbación. Te decía lo que es peor. En la tradición judía, por ejemplo, si una persona, un hombre tiene una polución nocturna, ¿sí? O sea, Hermoso. acaba mientras está durmiendo, está impuro. ¿Qué hace? Tiene que ir a un baño ritual a purificarse, meterse en una mikve, porque está impuro. O sea, hay una cuestión de... O sea, la sexualidad está tomada desde la pureza y la impureza. Sí. ¿Sí? Eso es muy categórico y es muy en esto que decías del poder y dominación y marcar y distinguir a las personas y marcar también estándares muy altos, porque la polución nocturna es incontrolable, es inconsciente, nadie sabe ni en qué momento que está sucediendo. Entonces, indirectamente voy a tener algo que va a tener una consecuencia que me va a convertir en un puro. Es como muy... Y voy a tener que blanquearlo, porque Sí. si voy a ir a un baño ritual, tengo que decir por qué estoy llegando. O sea, la gente se va a entenderlo. Sí, como en algo de humillación también, Sí. ¿no? Sí, es como un juego, una jugarreta al inconsciente muy fea, me parece. Como que vos sos varón, pero importante, tenés una polución nocturna, algo que no controlás en teoría, entonces, en teoría no, de verdad, entonces estás haciendo algo que está mal, pero vos no fuiste consciente ni lo hiciste a propósito y tenés como que cumplir un castigo de ir, no castigo, pero ir a ese baño y humillarte, todo es raro, no. La cuestión de la pureza también, ¿no? Porque capaz que estoy flasheando acá. El sacerdote cristiano, ¿no? Entiendo que no tiene un vínculo sexual, porque al contrario, jura no tener vínculo sexual, igual que las monjas. También está relacionado con la pureza, más allá del poder, que fue lo que hablaste vos. Lo que pasa es que es distinto, porque en la religión cristiana vos no tenés un vínculo sexual porque vos te casás con Dios. ¿Me explico? Y como el vínculo sexual es para con quien vos tenés un casamiento, o sea, el matrimonio en el mundo cristiano, o sea, si te casás con Dios, te comprometés con Dios, no hay vínculo sexual. Sí, es distinto. Iba a ser una barbaridad. No puedo grabar. Decilo, lo editamos. No puedo. Oh, no. Soy profesional, Oh, no. no puedo. Sí, es muy una barbaridad. No puedo. Si es muy una barbaridad, va al reel. No, nos contás después cuando las cámaras. Sí. Espera, y yo te quería preguntar, ¿qué? No me imaginé que por dónde fue el comentario y la risa. Y yo te quería preguntar sobre qué tan importante es la educación sexual en los ámbitos escolares y en los ámbitos también escolares religiosos, porque hoy está siendo cuestionado el tema de la educación sexual en muchos países y me interesa, o sea, vos sos la profesional, o sea, me interesa saber, o sea, qué tan importante es la educación sexual en las escuelas, en las infancias. Bien, obviamente es mi punto de vista, otros profesionales y otras personas podrán tener su punto de vista. Creo que lo importante es poder, cada uno desde su lugar, opinar, ver también los estudios que hay al respecto, las distintas investigaciones que se hacen a partir de personas que sí recibieron educación sexual y las que no recibieron educación sexual, para poder trabajar sobre evidencia y ver qué está funcionando y qué no está funcionando.
Venimos de diversos años sin educación sexual. Fuimos, creo que todos criados acá, sin educación sexual, por lo menos en lo que es lo curricular de alguna manera, más allá de la educación que podemos tener en nuestras casas, que va a veces por otro lado o no. Primero que tendríamos que entender y desmitificar un poco qué es la educación sexual, porque muchas veces alguien piensa educación sexual en esto que veníamos al principio, de que el sexo es el acto sexual, y se escuchan las barbaridades de que se va a enseñar qué a los chiquilines o a las chiquilinas en las escuelas, y no va por ese lado. La educación sexual, en sí, como de la definición, de alguna manera, es brindar información para que las personas puedan tomar decisiones de forma correcta, con información, con saber, decisiones responsables sobre su vida, su corporalidad, sus vínculos, sus formas, sus tratos, porque hablamos de esto. La sexualidad es un todo, nuestra forma de vincularnos, cómo sentimos, cómo nos identificamos, es el placer, es la relación con el otro, es mi rol en la sociedad. Entonces, educar sobre esa sexualidad entender la sexualidad mucho más amplio es educar con esa perspectiva de la sexualidad, mucho más amplio. Entonces, yo sí creo que deberíamos abordar esa temática, ayudar a poder conocer diferentes perspectivas a niños, niñas y adolescentes durante sus procesos educativos para poder tener esta información y poder tomar decisiones de forma responsable. Aprender sobre lo que es la salud sexual, por ejemplo, aprender sobre los ciclos menstruales, aprender sobre cómo cuidarme en una primera relación, aprender a decir que no si no quiero, aprender a cómo poner un preservativo, aprender a vincularme de forma sana, aprender a prevenir un embarazo que no quiero, entre otras cosas. Todo eso es educación sexual. Yo no creo que nadie no esté de acuerdo en educar esas cosas. El tema es cuando no entendemos qué es la educación sexual, desde mi punto de vista. Ok, vos me dijiste ahora sobre la educación sexual en las escuelas, pero la pregunta es también sobre la educación sexual en las instituciones religiosas. Bien. Creo que estaría bueno poder abordarlo en esto de pensar puntos de conexión o puntos que se entrelazan entre los dos ámbitos, de decirlo de alguna manera. Creo que en esto vuelvo a lo mismo, de entender la sexualidad de un lugar mucho más amplio, podemos entender y encontrar los aspectos en común, los valores compartidos que están dentro de la sexualidad o de la sexología como disciplina y de los ambientes educativos religiosos para ver desde qué lugar podemos educar o traer la data o traer la información o abrir el diálogo, ¿no? De abrir la charla para poder educar desde las distintas instituciones. Valores como el respeto, el consentimiento, lo que es aprender sobre salud sexual, salud menstrual, la consideración por el otro, el valor número uno del judaísmo, esto de respetar al prójimo como a ti mismo, ¿está bien? Sí, está bien. Entre otras cosas, entonces todo eso son valores básicos de lo que es la sexualidad. Entonces, se puede abrir esa puerta, se puede empezar a charlar desde la sexualidad en las instituciones judías desde ese lado y ver también por dónde se puede ir llevando respecto a también los intereses que traigan las personas, porque todos tenemos preguntas respecto a la sexualidad. Uh-huh. La educación bueno, sexual. De hecho, perdón, me acabo de acordar mientras hablabas de esto, hay un relato del Talmud de Babilonia del hijo de Rabbi Akiva. Mirá, te lo tiro porque me lo acabo de acordar, te escuchaba a vos. El hijo de Rabbi Akiva se casa con una mujer. Okay. Organizan todo el evento, la fiesta, y cuando termina el matrimonio, la gente queda en la fiesta y los mandan a ellos a una habitación. ¿Sí? Y el hijo de Rabbi Akiva no sabe qué hacer. Y la chica tampoco. Y llegó a la oscuridad, o sea, se hizo de noche. Entonces ella encendió una vela y él agarró un libro de Torá y empezó a buscar qué hacer en la Torá. Y no lo encontraron. O sea, y estuvieron toda la noche mirándolo. O sea, después la historia continúa como, bueno, y él sale y dice que ella es increíble porque estuvo sosteniéndole la vela toda la noche mientras él estudiaba, a ver qué corno hacían, ¿no? Pero, claro, nadie les dijo qué tenían que hacer en esa habitación. No hubo nada de educación sexual. Y es terrible porque está registrado en el Talmud como... Sí, pero es terrible llegar a ese punto y no saber, pero también es terrible cuando te desarrollás y no sabes qué te está pasando, también es terrible cuando tenés tu primera erección y no sabes lo que te está pasando, también es terrible si tenés un intento de darte un beso con alguien y no sabes cómo hacerlo. Son muchos episodios en la vida respecto a lo sexual y también respecto a lo vincular en los cuales podemos intervenir y dar información. Y todo va a ser más ameno, va a haber menos ansiedades, va a ser más llevadero y no está, pero sí hay millones de puntos de encuentro donde se puede ahondar y poder trabajar como en conjunto, de alguna manera. ¿Sí? Cami, muchas gracias.
Gracias a ti y a ustedes. ¿Tenés redes? ¿Querés dejarlas acá para que te sigamos? Sí, @camila.sexo y terapia, me pueden seguir y nada, continuamos en este camino. Gracias por la oportunidad de hacer la sexualidad más plena, más consciente, más segura y más placentera para todos y para todas. Muchas gracias. A ti. Si te gustó, seguinos en Instagram en @lacasabyNSI y suscríbete en YouTube y en Spotify en la cuenta de Sin Peyes en la Lengua.